mi visión, es tu visión para la gloria de Dios. Y esa visión el diablo no te la puede robar para la gloria del Señor. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, en el libro de Hebreos, cuando leemos el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y ahí, aquí la Biblia dice, fíjense, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Ahora, cuando nosotros leemos estas palabras en el libro de Hebreos, leemos algo profundo, leemos algo que el Espíritu Santo está hablando, y está hablando el mismo Señor. Tal vez nosotros no nos demos cuenta, pero estaba mirando los escritos originales, y en el escrito original dice distinto. Dice, la fe es la base segura. Fíjese lo que dice, base segura. De realidades. Ahora, cuando yo entiendo el escrito y entiendo a dónde va, la base segura es Cristo Jesús de Nazaret. Porque la base segura es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Señor Jesús, porque ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. San Juan 1:14. Cuando yo veo que el verbo, o sea la palabra, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Ahora, ¿cuál es la certeza? La certeza es Jesús. La certeza que podemos tener nosotros es el mismo Señor. Si usted le cree a Él, es algo extraordinario, porque el problema y la atadura que tiene el ser humano, que cree que Él va a hacer las cosas. Ningún ser humano puede hacer nada. O sea, ningún ser humano tiene capacidad para reemplazar a Jesús. La obra es del Señor. La obra es Jesús de Nazaret. La obra no somos nosotros. La obra es el Señor. Ahora, Dios va a hacer milagros en ustedes. ¿Pero por qué? Porque hay algo grande. Tal vez los discípulos lo entendieron, pero nosotros no lo entendemos. ¿Cómo vivieron? ¿Acaso no estuvieron los discípulos 3 años con el Señor? Lo conocían, lo trataron. Los discípulos no tenían religión, no tenían un sistema, una doctrina. Tenían un Jesús de Nazaret. No tenían cosas raras,
No porque hacían de esta forma o hacían de la otra forma, no. Ellos que conocían al Señor. 3 años con el Señor. Después de resucitado, siguieron estando con Él. Ahora, nosotros vemos cómo vivieron los discípulos. ¿Cómo fue que vivieron los discípulos? ¿Y qué entendían ellos? ¿Y ellos cómo vivían? Ellos le creían al Señor. Ellos sabían que la base segura de todas las cosas era el Señor. No hay seguridad más grande fuera del Señor. El Señor es base segura de todas las cosas. Ahora, el Señor, que es la base de todo lo que va a existir, de todo lo que vamos a recibir, porque es creador. ¿Y sabes cuál es el problema del ser humano hoy? No hagas esto porque está mal, haz aquello. No es así. Nosotros no somos jueces. No es así. ¿Sabes cómo es? Yo le tengo que creer a Él. Porque el que va a hacer la obra de Él es Él. No la voy a hacer yo, la va a hacer Jesús. La obra del Señor la hace Él. Yo no tengo que reemplazar a Jesús. Yo no tengo que ser yo más que nadie. No soy nadie. El Señor es en mí. Esta es la única verdad. Y ¿sabes una cosa? La palabra de Dios es tan grande que Dios está hablando de realidades del cielo. ¿Sabes lo que es una realidad? Una realidad es existencia. ¿Cuál es una realidad celestial? La realidad celestial significa aquello que no deja de ser. Y ¿sabes una cosa? En el mundo las realidades que tenemos son temporales. Son realidades chiquitas. Pero ¿qué pasa? Yo me he dado cuenta de lo que son las realidades. ¿Sabes por qué? Porque cuando estoy enfermo, alguien está enfermo, yo voy a las bases seguras. Y las bases seguras son más grandes que la enfermedad para la gloria de Dios. Y la enfermedad desaparece para la gloria del Señor. Esa enfermedad no es una realidad. Mi realidad es Jesús de Nazaret. Esta es la verdad. Cuando usted ve cuál es la realidad es Él. Porque Él es la realidad. Yo existo, vos existís. Si Él no fuera la realidad, no existiríamos nosotros. Si esa realidad no existe, el piso que pisás no estaría. Porque la realidad verdadera mantiene el piso en su lugar. La realidad verdadera te está dando vida. La realidad verdadera está haciendo cosas extraordinarias. Y sabes, eso es lo que el discípulo y los discípulos conocían. Ellos conocían al Señor. Ellos conocían la base segura de las realidades. Por esa razón, en Hechos capítulo 3, versículo 1, ahí dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.
Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. ¿Por qué? Porque este hombre miraba más el problema, miraba más la realidad falsa que vivía, la realidad horrorosa que le había traído el diablo. Fíjense, tremendo. ¿Qué realidad veía? Ellos tenían otra realidad. La realidad de ellos era más grande que la realidad del cojo. Ahora, pero fíjense, cuando yo leo estas palabras y él le dice: míranos, entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos porque estaba ciego. Algo humano. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. No te voy a dar cosas de este mundo. Como diciendo, yo tengo algo más grande que la plata y el oro. Tengo algo extraordinario acá adentro, que no tiene valor terrenal, que es más grande que el oro y la plata. Tengo algo que nadie puede imaginar que lo tengo. Era la presencia misma del Señor. Fíjate lo que dice cuando Pedro dice estas palabras: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué pasaba por Pedro? ¿Qué tenía Pedro en su corazón? ¿Qué tenía Pedro? San Juan 14:12. ¿Qué tenía Pedro en su corazón en este momento? Él había vivido con la palabra. La palabra no se había borrado de su vida. Y la palabra la seguía teniendo. Pero cuando Pedro se acordaba de las palabras de Jesús. Y fíjense, acá le dice: de cierto te digo, dice Jesús. Pedro se acordaba de estas palabras. Se acordaba de las bases seguras que estaban en su palabra. Y acá lo dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué estaba pasando? Algo extraordinario. Él estaba creyendo a la palabra. Él estaba creyendo al Señor. Había uno que creía en el problema. Vivía llorando, vivía lamentándose. Pero había otra persona que tenía otra realidad. Tenía la realidad del cielo, la realidad divina. Pero fíjense qué distinto para el hombre vivir con la realidad de la tierra, que te hunde en el sufrimiento, en el dolor. ¿Qué realidad vivís vos hoy? ¿Estás viviendo la realidad de la tierra donde no hay salida? ¿Estás viviendo como podés, soportando, aguantando? ¿Cómo estás viviendo? Dios te llama a otra realidad. Hay otra realidad para vos. La realidad divina, la realidad del cielo está para vos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús Nazaret, oh Señor, resucitó, está vivo y te ha dado su Espíritu Santo, su presencia, para que no tengas duda. El mismo Jesús vive dentro tuyo.
Vos tenés dentro tuyo tu realidad, la realidad divina. ¿Sabés qué pasa? No lo entendés y no lo usás. No te das cuenta del tesoro que te está dando. Seguís buscando las realidades de la tierra y seguís llorando y seguís lamentando, y no es así. Empezá a vivir a lo grande, empezá a levantar las manos al cielo y decirle: yo quiero vivir tu realidad, Señor. Esto cambia la vida. Esto cambia la vida totalmente. Porque cuando yo entiendo estas palabras, fíjense, cuando yo me doy cuenta, volviendo aquí al libro de los Hechos, qué grande es el Señor. Qué grande es el Señor. Ahora, volviendo al capítulo 3 de Hechos, cuando, fíjense lo que dice, estamos en el versículo 6, donde en el nombre de Jesucristo de Nazaret le dijo Pedro: levántate y anda. Sus piernas estaban tullidas. Él no podía caminar. Era un inválido. Ahora, y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo. Entró con ellos en el templo porque no le permitían entrar, porque era un lisiado, no era sano, no podía entrar en aquellos años. Y ahora entró saltando porque entró lleno de vida por la realidad de Dios. Esa realidad Dios tiene para vos. ¿Cómo entró saltando y alabando a Dios? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era Él, el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Estaban rompiendo la realidad de la tierra. Se estaba rompiendo por la realidad del cielo. No sigas viviendo en la realidad de la tierra. Empezá a vivir la realidad divina. Oh, la gloria de Dios está aquí. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama, fíjense, de Salomón. Mientras, fíjense lo que pasa acá. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Fíjense lo que dice Pedro. Varones israelitas, ¿por qué te maravillás de esto? ¿O por qué ponés los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes se entregaron y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pediste que se te diera un homicida. Eso hicieron. ¿Cuántas veces el hombre se equivoca? No lo hace por mal. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, frente a los problemas, elegimos al homicida? Pero no elegimos a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Dios tiene preparado cosas grandes
¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba viviendo la palabra. No la tenía escrita, la tenía en el corazón y la estaba viviendo. ¿Por qué? Vivía de tal manera que Pedro la ponía en práctica. Y como la usó y la puso en práctica, hubo el milagro. Empecé a usar la palabra. Empecé a vivir la otra realidad. No te quedes con la realidad que tenías. Hay una realidad mucho más grande para vos. Empecé a buscar la realidad grande que Dios te está dando. Empecé a buscar lo grande. No sigas como hasta ahora. Empecé a decir, yo voy a vivir la realidad de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque voy a tomar la palabra. La voy a usar. La palabra está llena de autoridad. La palabra está llena de poder. Cuando nosotros vemos las cosas que dice acá, en el versículo 15 dice, mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué está defendiendo? No se está defendiendo él. Está defendiendo al Señor. Porque no somos nosotros los hombres, es Dios en nosotros. No es una religión, es el Señor. Y si el Señor está con ustedes, ¿quién contra ustedes? Ahora, y por la fe en su nombre, este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, por el Señor Jesús, quiere decir, ha dado a este completa sanidad en presencia de ustedes. ¿Qué te está diciendo? Te está enseñando a vivir. ¿Por qué? ¿Tengo que tomar la palabra? Sí. ¿Tengo que creerla la palabra? Sí. Ahora, ¿la tengo que tener en el corazón? Sí. ¿La tengo que creer? Perfecto. Pero hay una cosa. La palabra que vos tenés es para que vos la uses. Ahora, si vos crees que esa palabra que vos tenés, que vos abriste, que tocó tu corazón un día, esa palabra te está hablando Dios hoy. Cuando Dios te habla algo hoy, tómalo. Tómalo como base segura. Créelo. Cree lo que Dios dice en su palabra. Problema que nosotros creemos más al problema que lo que dice la palabra. Empieza a creer lo que dice la palabra. Empieza a declarar lo que dice la palabra. Empieza a decir, oh Padre, gracias, gracias, porque no tengo más problemas, porque vos me decís que tenía enfermedad. No, vos me la llevaste a la cruz del Calvario. Yo estoy sano para la gloria de Dios. Yo estoy sano, esa es mi realidad. No importa lo que veo, importa lo que vos decís. Y lo vivo. Les quiero decir algo. 70 y pico de años tengo, sin conocer médico. Soy jubilado. Al PAMI le hago 0 gasto. Porque yo dependo de arriba. Yo dependo de arriba. ¿Sabe quién me tiene así? Es Rey de Reyes y el Señor de Señores. Para la gloria de Dios. Si yo a usted le digo la verdad, cuando tengo una falencia o algo, para mí, yo le digo, gracias Señor, esta no es una realidad. La realidad es tu palabra. Y tu palabra dice que vos llevaste mi enfermedad, que vos llevaste mis dolores,
que no los tengo. Empiece a orar con fe y la gloria de Dios la va a recibir. ¡Oh, gloria, aleluya! Ahora, cuando yo leo estas palabras, fíjense, ¿qué dice el 19? Así que arrepentíos. Nos pide que nos arrepintamos y que seamos convertidos al Señor, para que sean borrados nuestros pecados, nuestras ataduras, nuestras maldiciones, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de bendición, tiempos tremendos de bendición, y que Él envía a Jesucristo, oh Señor, a tu vida, que antes esto se había anunciado. Dios estaba anunciando que iba a venir este tiempo. Dios estaba anunciando que iba a venir un tiempo donde Dios iba a venir a vivir en las personas. Este es el tiempo. Empiécelo a vivir ahora. Empiece a vivir ahora este tiempo. Empieza a decir: Señor, yo quiero empezar a vivir la realidad que viene del cielo. Quiero empezar a vivir con vos, Señor, porque cuando vivo con vos, ningún diablo me puede tocar. La gloria de Dios la vivo yo. Diga conmigo: la gloria de Dios hoy la vivo, porque le pido perdón al Señor por todos mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa y enséñame con tu sabiduría a vivir la realidad de lo que vos tenés para mí. Hoy lo empiezo a vivir. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Aleluya, Señor, aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Padre, tú ya estás aquí, Señor. Tu presencia está en este lugar. Y a ti te doy la gloria, la honra y las gracias. Porque tú nos estás dando todo. Te vas a manifestar en nosotros con poder en los últimos tiempos. Algo grande está aquí ahora. Algo grande te está tocando ahora. El fuego del cielo está aquí ahora. Porque esta palabra es para su gloria. Esta palabra es para la gloria de Él. Porque Él se va a glorificar en tu vida. Van a huir los problemas. Van a huir las enfermedades. Van a huir los dolores. Todo lo malo va a huir. Porque Él está aquí. Ya no estamos luchando. Alguien está luchando por vos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tanto que me das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.